Introducción a la soldadura por arco. La técnica de soldadura por arco eléctrico consiste en la fusión de un metal a temperatura elevada por empleo de diferencial de potencial y valor de intensidad de corriente eléctrica determinado. Por medio de esta diferencia de potencial, el aire se ioniza y los electrones son transportados a través de los electrodos y la pieza a soldar. El calor generado, aproximadamente 4000 grados, funde tanto el material base y el material aporte, el cual se deposita y crea el denominado cordón de soldadura. Los electrodos son conocidos también como el material de aporte. Se encuentran revestidos de una sustancia no metálica cuya composición química es muy variada: celulosa, óxido de titanio, carbonato de calcio y fluoruro de calcio. Otros tipos de soldadura por arco eléctrico son soldadura por arco con electrodo recubierto, soldadura por arco con protección gaseosa, soldadura por arco con fundente en polvo o arco sumergido. Y aquí podemos ver un diagrama de cómo se hacen las conexiones para hacer una soldadura con arco. Ahora, proceso de soldadura por arco. Número 1. Condiciones generadas de inicio. 1.1. Tanto los electrodos, así como las superficies a soldar, deben estar libres de todo tipo de contaminación, así sea como grasa, polvo, humedad y defectos en la superficie. 1.2. Conociendo la relación de intensidad-tensión, podemos elegir las características del arco. Generalmente se necesita una tensión comprendida entre 40 y 110 volts. Esta tensión va descendiendo hasta valores de mantenimiento comprendidos entre 15 y 35 volts. Número 2. Materiales y equipos. 2.1. Máquina soldadora, fuente de poder. La mayoría de los talleres emplean máquinas de soldar con tomas de voltaje 220 o 380 volts con línea a tierra. El cambio de polaridad se realiza solo si la máquina se encuentra apagada. Punto 2.2. Circuito de soldadura. Cuando no está en uso el portaelectrodos, nunca debe ser dejado encima de la mesa o en contacto de cualquier otro objeto que tenga una línea directa a la superficie donde se suelda. El peligro en este caso es que el portaelectrodo, en contacto con el circuito a tierra, provoque el transformador del equipo un cortocircuito. La soldadura no es una operación riesgosa si se respetan las medidas preventivas adecuadas. Esto requiere un conocimiento de las posibilidades de daño que pueden ocurrir en las operaciones de soldar y una precaución habitual de seguridad por el operador. Procedimiento soldadura por arco. Mientras se mantiene el electrodo sobre la junta se produce una chispa eléctrica, mientras se funde la base y el electrodo, formándose el cordón de soldadura. La aparición de un punto brillante indica que el metal ha alcanzado su punto de fusión. Cuando se mantiene este estado se consigue una soldadura brillante y regular, sin sobreespesores, sin formación de escoria. (3) Procedimiento soldadura por arco. Mientras se mantiene el electrodo sobre la junta se produce una chispa eléctrica mientras se funde la base y el electrodo, formándose el cordón de soldadura. La aparición de un punto brillante indica que el metal ha alcanzado su punto de fusión. Cuando se mantiene este estado se mantiene una soldadura brillante y regular, sin sobreespesores, sin formación de escoria. Soldadura MIG. La soldadura MIG se conoce también como soldadura de hilo. Es un soldeo por fusión por arco que utiliza un alambre electrodo macizo en el cual el arco y el bañado de la soldadura se protegen de la atmósfera por medio de gas suministrado por una fuente externa. Esto debido a dos tipos de MIG. El gas protector es inerte y MAG el gas protector es activo.
Actualmente es el proceso más utilizado debido a su alta productividad, permitiendo obtener una velocidad de soldadura muy alta. Muy bien, ¿cómo funciona? En la soldadura MIG o MAG hay un material de aporte o un hilo de soldadura que se encarga de cebar el arco voltaico cuando entra en contacto con el componente. El hilo fundido se utiliza como aportación de material para proteger el arco voltaico del oxígeno reactivo del entorno. Por la tobera de gas fluye además el llamado gas protector. Este se encarga de expulsar el oxígeno durante la soldadura, evitando la oxidación en el arco voltaico y en el baño de fusión. ¿Cuáles son los gases que se utilizan para la soldadura MIG-MAG? Para la soldadura MAG se utilizan gases activos como CO2 puro o gases mezcla como son el argón, el CO2 y el O2 de diferente composición. Esos son reactivos. El proceso de soldadura MAG se utiliza para materiales no aliados de baja y alta aleación. A cambio, la soldadura MIG utiliza gases inertes como el argón, el helio o gases mixtos formados por el argón y helio. Este proceso resulta adecuado para soldar materiales como aluminio, cobre, magnesio y titanio. Un sistema de soldadura MIG presenta la siguiente estructura: conexión a red, fuente de potencia, juego de cables, cable de masa, antorcha de soldadura, toma de masa, pieza de trabajo, material de aporte y gas protector, así como lo podemos ver en la siguiente imagen. Soldadura TIG, cordones limpios, uniones estables. La soldadura de gas inerte de tungsteno es un proceso de soldadura de gas protector que pertenece al grupo de procedimientos de soldadura por fusión. Se utiliza para obtener la máxima calidad y unos cordones de soldadura sin proyecciones. La soldadura TIG resulta ideal, por ejemplo, para aceros inoxidables, aleaciones de aluminio y níquel, así como para chapas finas de aluminio y acero inoxidable. Las aplicaciones se encuentran en la construcción de tuberías y depósitos, en la construcción de portales o en la aeronáutica y astronáutica. Así funciona. En la soldadura TIG, la corriente necesaria se suministra a través de un electrodo de tungsteno que es resistente a la temperatura y no se funde. Desde este electrodo parte un arco voltaico que calienta y licúa el material. Alrededor del electrodo hay un tubo de contacto para el gas protector. Este protege el material caliente contra las reacciones químicas con el aire ambiente. Para ello, se utilizan los gases nobles argón o helio o mezclas de ambos. Los gases inertes y no reactivos evitan las reacciones químicas con el baño de fusión líquido y el material caliente. De este modo, se consiguen unos cordones de soldadura de gran calidad. Como el electrodo de tungsteno no se funde, se suministra el material de aporte de soldadura durante la soldadura TIG a mano o de forma mecánica, con un avance de hilo externo. El electrodo de tungsteno es la pieza clave de la soldadura TIG. El tungsteno tiene con sus 3.380 grados centígrados el punto de fusión más alto de todos los metales puros en la tabla periódica. Como resultado, el electrodo no se funde, mientras emite un arco voltaico para calentar y licuar el material. Los electrodos se fabrican con un proceso de sinterización. Para mejorar sus propiedades, pueden estar aleados con materiales de aporte de óxido. Dependiendo de la aleación, los electrodos están marcados de diferentes colores. Y a continuación se muestran los diferentes tipos de electrodos y sus aleaciones. El color verde es de tungsteno puro. Sus propiedades son una superficie lisa y hemisférica del electrodo, tiene problemas de cebado con corriente continua y una baja intensidad de corriente admisible. El color turquesa es el de óxidos de tierras raras. Es ideal para todos los materiales y tiene muy buenas propiedades de cebado. Tiene una vida útil más larga que los electrodos WT o WC. El color gris es de cero óxido y puede utilizarse con todos los materiales. Tiene muy buenas propiedades de cebado.
El color azul es de óxido de lantano, tiene una vida útil más larga que los electrodos de tungsteno y torio o tungsteno y ceróxido, pero tiene peores propiedades de cebado. Un sistema de soldadura TIG presenta la siguiente estructura: conexión a red, fuente de potencia, juego de cables, cable de masa, antorcha de soldadura, toma de masa, pieza de trabajo, material de aporte y gas protector. En la imagen podemos observar todas estas piezas unidas para realizar un trabajo de soldadura con el equipo necesario. En la primera parte podemos observar la conexión a la red eléctrica. La fuente de potencia se encarga de manipular el material de trabajo y la temperatura a la que queremos trabajar. Los cables van conectados hacia el punto 6 y 5. El cable 4 es el que, junto con la pieza de la toma de masa, que es una pinza que genera la tierra a la pieza con la que vamos a trabajar. El punto 5, que es la antorcha de soldadura, es una pieza armable de la que sale lo que es el gas y el material de aporte. El material de aporte se observa que viene en un rollo y dependiendo de las modificaciones que se hayan hecho en la fuente de potencia es como se va a trabajar para realizar la soldadura ideal. La soldadura autógena pertenece al tipo de soldadura homogénea, que es donde se unen metales de la misma naturaleza, teniendo como principal característica el hecho de que no se utiliza metal de aporte. Por ello, la base de la soldadura autógena consiste en la unión de metales que son iguales, mediante el calor producido por la llama a través del soplete que funde. Tipos de soldadura autógena. Oxiacetilénica es de acetileno con aire u oxígeno. En este proceso de soldadura se utiliza el calor que se produce gracias a la llama, obteniéndose por la combustión del gas llamado acetileno con el oxígeno. Soldadura con gas. En este tipo de soldadura el gas se emplea como combustible, pero este debe reunir unos requisitos como el alcance de la llama, el nivel de la temperatura, que el calor que produzca sea elevado y que se genere una reacción química entre la llama y el metal. A continuación se incluyen los gases que se utilizan en la soldadura autógena: gas natural, con óxido de propano y con hidrógeno. En general se recomienda su uso para mantener o reparar, además para utilizarse en soldadura de cañerías con pequeños diámetros.